Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar un ciclo no muy amplio, pero sí, en mi opinión, muy interesante y lleno de interés dentro de lo que es la novela negra. Debido a Dennis Lehane, me refiero al ciclo de Kenshi y Genaro. Dennis Lehane es un autor de narrativa fundamentalmente negra, no solo, no de forma exclusiva, pero sí fundamental. Muy conocido, que bueno, casi todas, si no todas sus novelas se han trasladado al cine, salvo justamente las que vamos a hablar, que es un ciclo muy concreto, pero es un autor muy conocido. Él nació en Dorchester, en Boston, en Massachusetts, en 1965, el mismo año que yo. Y bueno, él desarrolló una carrera periodística puntual que ya ha decidido a escribir, y su primera novela, que es así, que es la primera que vamos a ver, ya fue un pelotazo, ya funcionó muy bien, y aquí había un autor que tenía interés. Es un autor que, como pasa por ejemplo con Thomas Harris, que Thomas Harris, pues gracias al Silencio de los Inocentes, trasladado al cine como El Silencio de los Corderos, pues ya se dedicó a hacer una novela cada vez que le apetece, y por lo general, en el caso de Thomas Harris, cada vez peor. En caso de Dennis Lehane, no. Lehane, yo creo que va buscando cosas nuevas, cosas bien hechas, y que además es un mejor escritor que el otro. Lo que pasa es que el otro tiene un personaje magnífico, que es Hannibal Lecter, pero bueno, eso no lo tiene Dennis Lehane. Dennis Lehane tiene una serie de novelas, aparte de las que vamos a ver. Tiene un ciclo que es el ciclo de Coughlin, compuesto por 3 novelas: Cualquier otro día, de 2008, Vivir de noche, 2012, y Ese mundo desaparecido, de 2015. Es una trilogía, pero que no vamos a ver aquí, al igual que otra serie de novelas independientes o de textos independientes, porque no solo son novelas. Por ejemplo, hay uno que es de cuentos titulado Animal Rescue, que también tuvo uno de ellos una versión fílmica, pero tenemos títulos tan importantes como Mystic River. Mystic River es una novela sensacional, independiente del todo, que fue llevada al cine por Clint Eastwood, con Sean Penn y Tim Robbins de protagonistas, que además obtuvieron premios por sus interpretaciones. Por ejemplo, también tenemos Shutter Island. Shutter Island es otra novela suya, también con versión fílmica, en este caso debido a Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, con Mark Ruffalo, en fin, con Matt von Sydow, no nos olvidemos de Matt von Sydow, y Ben Kingsley, que es el doctor de allí del sitio, que es tan extraño. Es muy inquietante el Shutter Island. También después tenemos otra que se llama Coronado. Estas dos no las conozco, Coronado y La Entrega, que tampoco lo conozco. Después sí, una que se llama Después de la Caída, que es una búsqueda de una niña, que tiene versión fílmica también, dirigida por Ben Affleck. Gun Baby Gun. Ida Niña Ida vendría a ser, ¿no? Después ese libro de cuentos, Animal Rescue, y después guiones, como por ejemplo en la serie de Wire. Hizo algunos capítulos, tantos como 3 o 4, en Broadwalk Empire, de Scorsese también. Hizo también algún capítulo, protagonizado por Steve Buscemi, una serie sensacional, 5 temporadas, género negro de los años 20-30 de primerísimo orden. O la película de Drop, La Entrega, que está basada, según tengo entendido, porque yo no la he visto, no en la novela homónima, sino en un cuento del Animal Rescue. Pero vamos con el ciclo que nos interesa, que es el de Patrick Kenshi y Angela Genaro, que no podía ponerle otro nombre, porque eso es muy sabido, que los que hablan en inglés, los norteamericanos y los británicos, la G, el sonido J, no lo pronuncian. Entonces yo no sé si Angela será Angela Genaro, o se tendrán que inventar alguna forma, porque por ejemplo recuerdo Phil Collins, cuando hizo la versión, la banda sonora original de la película Tarzán de Disney, hizo en los distintos idiomas, en francés, en alemán, en castellano, en español, hizo las versiones de las canciones. Entonces él explicaba que para el sonido que no existe en su idioma, se ponía un lápiz debajo de la lengua para practicar, para conseguir hacer el sonido, que es más cultural que otra cosa, pero bueno. En este caso, Genaro, pues debe ser Genaro, me imagino, que la G será pronunciada como Y, pero no sé, podría haberle puesto otro nombre. En cualquier caso, Kenshi y Genaro son los protagonistas de esta serie. Ambos son detectives privados, ambos se conocen desde pequeños en un barrio marginal en Boston, donde ellos se han relacionado, aparte de entre sí, con gente que después de adulta son delincuentes, son criminales,
con algunos siguen teniendo relación, más puntual o más continua, pero este es el ambiente de su infancia. Después hay una serie de elementos que los unen, pero sobre todo, en principio, una afinidad más o menos amistosa. En la primera novela, a partir de la segunda, son pareja, después se rompen, vuelven a ser pareja, en fin, van teniendo una relación también de amor y sexo juntos. ¿Qué es previsible que tenga la relación? Pues sí, pues un poco previsible, pero bueno, eso tampoco quita mérito a las novelas, perdón, que están muy bien escritas. Siempre tienen un... A ver, ¿qué podemos decir de estas novelas en conjunto? Tienen un ritmo bastante importante, las tramas están muy bien construidas, la estructura siempre va planteando una línea de continuidad y de pronto se efectúa el giro. Son unas novelas que producen tensión en el lector, que le mantienen enganchado y aunque son gruesas, son voluminosas, pero se leen con mucha fluidez. Después hay un elemento también, porque esto, claro, sucede en un Boston, y Boston pues tiene, como tantas ciudades de Estados Unidos y de otras partes del mundo, pues tiene mucha idiosincrasia local. Y esto está trasladado en las novelas. Entonces vemos ciertos elementos de costumbre, de sitios, que no siempre son fáciles de entender para alguien que no conoce de primera mano o dispone de información a partir de cierto nivel relacionada con esa zona, con ese lugar. Pero bueno, que en mi opinión eso es positivo, porque es que no hay que saberlo todo. Sin embargo, te produce una sensación de autenticidad que esa localidad, precisamente lo he explicado muchísimas veces, ese localismo, por mejor decir, a donde llevas a la universalidad. O sea, desde lo más pequeño, y ahí tenemos a Faulkner, por ejemplo, pues como un ejemplo claro de cómo una concretización tan amplia, tan máxima como puede ser ese lugar que se imagina, puede ser de ámbito universal y alcanzar a todo el mundo. Pero los rasgos propios de esta zona de Boston sí aparecen de forma muy relevante en las novelas. Como línea general del ciclo son 6 novelas, hay un elemento compartido por todos, aparte por supuesto de los protagonistas, que ahora dedicaremos algo de atención a ellos, y de sus relaciones, son los casos a los que se enfrentan. Y en los 6 casos son ejemplos de maldad y de violencia en sí misma. ¿Qué quiere decirse esto? No hay una razón psicológica que justifique de alguna forma, o psiquiátrica si se quiere, que justifique de alguna forma la actitud criminal. No hay ningún paliativo de orden moral tal que pueda no justificar, pero sí dar explicación a la acción criminal, porque justificarlo no puede justificar nada, pero puede dar explicación. En este caso no. Es mal endémico per se. Es una maldad, es una agresividad, es una violencia producida por una sociedad en unos personajes, en unos individuos que carecen de ciertos elementos, como es la empatía o como es una serie de principios morales que rijan su existencia de acuerdo para la convivencia y para su propia conciencia. Entonces estamos ante casos de maldad, podríamos decir, esencial. Y esto transcurre en las 6 novelas. Vamos con los protagonistas, con los dos, y con un tercero que también aparece de vez en cuando, con bastante frecuencia. Patrick Dempsey, el protagonista masculino del dúo de personajes fundamentales de esta serie, es un hombre muy empático, muy agradable de trato, muy simpático, con una moral, no digamos estricta, pero sí profunda, con un interés muy destacado por el suspense, más allá de lo que es la formalización, la formulación del suspense, es decir, más allá de la resolución del enigma. Él quiere conocer las raíces, él quiere conocer el entorno, él quiere conocer todo el condicionamiento que lleva al suspense, lo que en realidad en las novelas le lleva a desentrañar los conflictos, los enigmas que se producen, a detectar los elementos desconocidos. Este carácter tan agradable, incluso gracioso, es muy divertido, es un hombre con mucho sentido del humor, se transforma en lo contrario cuando le entran ataques de ira. Cuando de pronto le entran, pues pierde el oremus y es completamente un animal, es brutal. Entonces parece como si se le pusiera un velo ante los ojos y lo viera todo de otra manera. Y es justamente lo opuesto a lo que es su condición natural. Por lo tanto, él intenta evitar en lo posible todas esas situaciones violentas y demás. Y hay otro elemento importante, que él es hijo de un destacado miembro de la sociedad, es un bombero que después pasa a ser concejal y que es un maltratador. Él maltrata a la madre y él lo ve, esto en la novela sale en momentos, desde niño lo ve, y eso le produce un rechazo absolutamente terrible porque lo ha sufrido. Pero es que esa condición
es compartida por Angela Gennaro, que es su compañera. Porque ella ha estado casada 12 o 14 años con un tipo que la maltrataba de forma sistemática. Con lo cual, pues, podemos imaginar qué despierta en ella ese sentimiento. Ella es nieta de un personaje, de un alto capo de la mafia, de la parte de por allí, pues bueno, pues que también interviene en cierta manera en algunos de los casos. Estos dos pues forman esta pareja de detectives, que por cierto están en el campanario de una iglesia, de donde ellos están, del sitio ese, del barrio ese de Boston, como detectives privados. Entonces, estamos ante una situación donde no van, por lo general, a los casos, sino que los casos vienen a ellos. Es decir, hay un crimen, la policía va, porque va la policía como institución, pues tiene que ir a investigar el asunto. Sin embargo, los detectives privados tiene que venir alguien a ser su cliente, a pedirle, a solicitarle que intervengan en la situación para desenmarañar la madeja y descubrir quién ha sido y qué es lo que ha sucedido y todo la pesca. O sea, estos señores no son policías de trabajo, son detectives privados. Y esta condición de detectives, de no ser la institución, digamos, legal, oficial, les permite, entre otras cosas, mantener relaciones con gente pues que no serían precisamente trigo limpio para la policía. Y no como simples delatores o como figones, o como, no, sino como personajes que le ayudan. Por ejemplo, hay un personaje llamado Bubba Rogowski, que es un criminal, un asesino, pero vamos, es terrible, es una cosa. Suele aparecer un personaje así en otras novelas, en un personaje o dos así. Estoy pensando en John Connolly, estoy pensando en Walter Mosley, en distintos, el ratón, en la saga de A.C. Rowling, Ángel y Luis en la de Charlie Parker de John Connolly. Pues este es un tipo de personaje así, pero este es un tipo asocial, es un tipo criminal, pero que es un solitario, este tal Bubba, pero sus amigos son Kensi y Gennaro, con lo cual no solo les ayuda, que les ayuda en no pocos casos, sino que los protege, porque él lo que siente que son las personas más afines a él que hay en el mundo. Bueno, pues dicho esto como rasgos generales, vamos a pasar a las novelas, es decir, mínimamente cada una de las tramas, son 6, como digo, empezando por Un trago antes de la guerra. Esta es la primera novela que escribió Denis Lehane, del todo, no solo del ciclo, pero claro, además es que es la inaugural del ciclo. Aquí todavía fíjate que no pone nada de Kensi y Gennaro, que ya aparecerá en la siguiente. Y aquí es la única donde todavía no hay una relación de pareja entre los dos protagonistas. Aquí resulta que es que les encargan, por una cantidad de dinero muy respetable, que es algo que les sorprende porque no entienden por qué ofrecen tanto dinero, que busquen una limpiadora negra que ha desaparecido. Una limpiadora negra de un edificio oficial y se ha llevado documentos. Ah, muy bien, vale, pues nos encargamos. Empiezan a indagar y empiezan a ver que estos documentos que se lleva esta señora implican elementos muy importantes de toda la sociedad, tanto oficialmente legales y bien vistos, o sea, miserias de esta gente, como sobre criminales, sobre delincuentes y acciones delictivas que se han ido tapando, que se han intercambiado por algo. O sea, yo esto no lo denuncio, no lo resuelvo, pero tú a cambio me tienes que ayudar en esto o evitar que pase esto, desde las instituciones oficiales. Entonces, lo que vemos es que este rastreo que les va llevando de un lugar a otro y de una circunstancia a otra, buscando a esta señora, pues le está generando enemigos por todos lados y le está representando una amenaza permanente en un sitio, en un lugar donde ya de por sí la violencia campa a sus anchas y donde la esperanza de vida, si uno es un pardillo, pues es más bien corta. Entonces, aquí resulta que aparecen políticos, aparecen mafiosos, aparecen policías, estos que son corruptos, y claro, todos estos van intentando que no se desvele la verdad, porque es que la clave del asunto es hasta qué punto lo que aparenta ser resulta serlo o resulta ser otra cosa. Y esto es esta novela, que es de 1994. 2 años después, 1996, Abrázame oscuridad. Y aquí, como vemos, sí que pone ya una investigación de Kensi y Gennaro, por aquí abajo. Pues resulta que el caso se inicia con que hay un psiquiatra cuya hija está siendo acosada por un problema de él, por la mafia, y le encarga que la proteja a la hija. En Dorchester, la mafia pues tiene mucha influencia, empezando por el abuelo de la propia Gennaro,
Y bueno, ellos aceptan protegerla tal, y de pronto aparece una mujer crucificada y muy mutilada. ¿Okay? Y Kenshi recuerda que unos tiempos, como 20 años atrás o una cosa así, había habido una serie de asesinatos, con unas características similares. Pero el asesino en serie está encerrado. Si está en la cárcel, ¿cómo puede hacer que suceda esto? Entonces van en busca, Kenshi y Gennaro, de un policía que retirado, que era amigo de él, a explicarle qué pasa y a que les dé pistas a partir de las que seguir. Y van desvelando, poco a poco, según se transcurre la novela, que el asunto tiene bastante que ver con ellos mismos. Hasta el punto de que Kenshi y Gennaro, a partir de cierto momento se descubre, y no es hacer un spoiler, que van a ser las próximas víctimas planificadas de ese asesino en serie. Entonces tienen que ir a atraparlo rápidamente antes de que ellos mismos pues aparezcan. Es que es un asesino horroroso, terrible, que cómo puede una persona normal provocar ese daño, ¿no? Y es lo que tienen que buscar y detectar antes, insisto, de ser ellos las siguientes víctimas. Y como digo, cada vez crímenes peores, cada vez crímenes más horrorosos y cada vez más vinculados con situaciones anteriores de los protagonistas. Desapareció una noche, 1997, otra novela. Tengo esta edición porque es que es la única que he encontrado. Donde, a ver, aquí el caso se centra en una niña pequeña, de 3 o 4 años, que desaparece. Una cobertura mediática impresionante, la policía presionando, yendo para acá y para allá, buscando a la niña, y la niña ni rastro, ni... Pero es que se dan cuenta, Kenshi y Gennaro, que según transcurre el tiempo, va pareciendo que esta niña no hubiera existido. Que la madre de la niña muestra una indiferencia, muestra un desinterés absoluto, toda vez que los tíos de la niña sí que están preocupados por ella. ¿Esa niña es realmente de esa señora? ¿Por qué los tíos están tan interesados en ella? ¿Qué es lo que ha sucedido en verdad? Y de pronto desaparece otro niño. Y entonces Kenshi y Gennaro dice, no, aquí no va a ocurrir como con la niña aquella, sino que vamos a intervenir de forma importante hasta desembrollar el tema, porque claro, ¿cómo puede desaparecer un niño de la faz del mundo? Esto podía entenderse como algo ingenuo, ¿no? Porque ya sabemos que está a la orden del día el tráfico de órganos, los niños que se venden y se compran por aquí y por allí, a cargo de gente muy potentada económicamente, pero bueno, aquí es una cuestión sobre todo de base moral, de principios y de por qué y cómo puede una sociedad permitir que sucedan estas cosas. En definitiva, es lo que va puntuando, como dije antes, cada una de las novelas, esa justificación, podríamos decir, social o colectiva respecto al ser humano y la maldad. Continúa con Lo que es sagrado, 1998. Vamos a ver. Aquí resulta que hay un millonario, multimillonario, que llama a Patrick Kenshi y Ángela Gennaro para encargarles que busquen a su hija, que hace 3 semanas que ha desaparecido. Y resulta, está moribundo, el millonario está moribundo, está muy enfermo, está a punto de morirse, pero resulta que este millonario había contratado ante los servicios de otro detective privado que había sido el maestro del propio Patrick Kenshi, y también ha desaparecido. Siguiendo la pista de la muchacha, pues ha desaparecido este también. Y resulta que, al contrario que las anteriores, aquí se trasladan a otro ámbito, en este caso Florida. ¿Qué se encuentran en Florida? Pues un ambiente de corrupción, un ambiente absoluto de ambición desmedida por parte de autoridades, de instituciones, de gente poderosa, de alguna forma, en ambos sitios, en ambos lugares, tan opuestos, tan distantes y tan diferentes en tantas cosas, la esencia es la misma. Existe la misma ambigüedad moral, existe la misma enfermedad social, y bueno, pues aquí se enfrentan encima con el agravante de que ellos no pertenecen a este contexto. Entonces ellos son los ajenos. Entonces no son bien recibidos, e incluso tienen peores posibilidades de salir con bien, en tanto que ni conocen el ambiente ni a la gente ni nada, sino que son objetivos posibles también, pero es donde le lleva la investigación de lo que es sagrado. Aquí pues tampoco pueden permitirse ciertas libertades, porque claro, están mucho más atados, mucho más limitados que en su ámbito natural, a pesar de que aquel sea tan terrorífico y tan terrible. Pero esto es lo que sucede en Lo que es sagrado. ¿Qué es lo que es sagrado? Pues en realidad lo que es sagrado es la verdad.
1999, Plegarias en la noche, que en principio iba a cerrar el ciclo, porque esta era, según lo que ha manifestado Dennis Heintal, él pensó cerrar con esta historia, donde el criminal es difícilmente asible. ¿Por qué? Porque es sutileza y es manipulación lo que hace el criminal. Resulta que aquí hay una muchacha que Patrick Mackenzie ha conocido, una mujer, una joven encantadora, llena de vida, llena de posibilidades, trabajadora con un futuro más o menos resuelto, tal, y de pronto se suicida. Se tira de un edificio muy conocido de Boston, y Mackenzie dice, Patrick Kenzie dice, no, esto aquí ha sucedido algo. Y empiezan a investigar y descubren que una serie de calamidades le han ido sucediendo a esta muchacha. Se han ido encadenando una desgracia tras otra, y esto es lo que la ha conducido al suicidio. Pero también descubren y deducen y consiguen averiguar que toda esa cadena de desgracia y de gafes y de cosas que le han ido sucediendo no han sido fruto del azar, sino que la ha provocado un individuo. Y saben quién ha sido. Pero ese individuo, claro, no ha hecho nada, al menos de forma directa, nada punible por la ley. Es decir, no le ha metido un cuchillazo, no le ha pegado un palo, no le ha robado, sino que ha ido provocando esto. Y es un tipo muy peligroso. Entonces, ellos dos, Kenzie y Gennaro, con el Bubba Rogowski, al que aludí antes, este que es amigo suyo, que es un criminal, que es despiadado y es una bestia también, buscan cómo encontrar la forma de detener a este elemento, que es un monstruo, claro. Aquí sí son, bueno, ya desde la segunda novela, si no lo he dicho antes, lo digo ahora, Kenzie y Gennaro pues ya son pareja, con lo cual pues también no está solo el vínculo de amistad y de compañeros profesionales, sino de la pareja entre uno y otro. Pero vamos, que la técnica del adversario de Kenzie y Gennaro, del criminal, sin duda, no es asesinar, sino ir haciendo la vida imposible, ir jorobándolo todo, ir haciendo daño, que se produzcan circunstancias adversas, una y otra se amontonen hasta llevar a la muerte de la persona implicada. Menudo pájaro. En fin, y vamos con la última causa perdida, que es de 2010. La anterior es de 1999. O sea que han transcurrido por 11 años, aunque en la novela más o menos vienen a ser esa época, lo que ha pasado entre la última y esta. Resulta que aquella niña de 4 años, Amanda, desapareció una noche, es la víctima potencial de esta nueva novela. O sea, retomamos aquella acción de forma directa 11 años después. Aquí Patrick Kenzie y Angela Gennaro tienen hijos, ya son padres y están allí, pues bueno, con una vida un tanto más sosegada, han dejado un tanto los casos que conllevaban cierto elemento de violencia y de riesgo, y de pronto resulta que aquella niña que desapareció en la novela mencionada anterior, ya es una mujer y bueno, ya tiene su vida y tal, y es muy conocida, además muy mediática y tal igual, y vuelve a desaparecer. ¿Cómo puede ser esto? Otra vez. Y entonces vuelven a aparecer ellos como investigadores de qué es lo que ha sucedido, dónde está y tal. Y según van averiguando, descubren que esta muchacha está muy vinculada con los círculos del crimen, de la delincuencia, algo que en principio pues no debía ser así. Primero, por lo que ha ocurrido en su pasado, y segundo, porque cualquier persona decente, decente por decir algo, por decir un adjetivo, cualquier persona ética, pues procura distanciarse del crimen y todo eso, no involucrarse en él. En definitiva, es un poco volver sobre su pasado de los protagonistas por causa de esa muchacha desaparecida, para encontrarse con la apariencia de que sí que las cosas van evolucionando a nivel social, político, colectivo tal, no cambian tanto, sino que en esencia siguen permaneciendo como estaban y sobre todo en el aspecto negativo, inmutable. No es una visión muy optimista, aunque tampoco pesimista. Está más pronto cercana al optimismo que al pesimismo, pero yo creo que en cualquier caso, con un fondo que pretende tener una pátina de realismo, una concepción de autenticidad del contexto de la sociedad y de la realidad en la que se mueve el autor y por ende los personajes. A mí un ciclo me parece que está muy bien escrito, muy como lector,
muy enganchado, muy adictivo, porque es que es un ritmo trepidante y son sensaciones de un suspense muy bien graduado, muy bien manejado por el autor. Y ya digo, porque de pronto se le debió de ocurrir. Y no se le debió ocurrir, también debió pretender eso que acabo de decir, bueno, han pasado una serie de años, ha habido una evolución social, ha habido unos cambios supuestamente políticos y ciudadanos, pero hay ciertas cosas que permanecen. Y esas son las últimas causas perdidas. Digamos, las buenas mantenerlas y las malas evitarlas o destruirlas. Las circunstancias esas, ¿no? A mí Denis Lehane me parece un autor muy inteligente, muy interesante y que ojalá hiciera más cosas como esta, o muchos autores hicieran cosas de este tipo, así de bien hechas, con tanto oficio y con tanta técnica que de forma que no se perciba. Claro, si yo estoy viendo un ejercicio técnico maravilloso, pero estoy recreándome en la técnica, en la forma, y no disfruto de los contenidos, lo que me está, eso es fallido, naturalmente. Sin embargo, si esa misma técnica está tamizada por la naturalidad y esto fluye, y uno lo lee y disfruta, pues entonces estamos ante una buena obra literaria, que es lo que en mi opinión son esas 6 novelas. Y con esto pues concluimos este vídeo. Si conoces la serie, pues espero haberte recordado estos casos tan tenebrosos, tan maléficos, tan terribles, y a la vez tan cargados de cierto, decir, bueno, pues las cosas se desvían, pero se pueden enderezar, ¿verdad? Es un poco el sentido de estas cosas. Supongo que este señor será de formación católica, imagino, pero vamos, tampoco es un requisito imprescindible para esto que digo. Pero en definitiva, y no divago más, si conoces las novelas, pues espero habértelas recordado, y si no, por supuesto, si tienes ocasión, recomendártelas, porque en mi opinión son una buena serie, de las buenas series de género negro que se pueden disfrutar en época reciente. En cuanto al vídeo, pues si te ha parecido bien, te agradeceremos que le dejes al me gusta. Si te interesan los temas que tratamos un día y otro en el canal, de teatro, de cómic, de televisión, de narrativa de género, de cine y algunas otras cabalgaduras distintas que también aparecen por el canal, pues te agradeceremos que te suscribas. Si conoces gente de tu entorno, de tu trabajo, del colegio de los niños, de donde sea, que crees que le puede interesar estos temas culturales que tratamos en Retrologando, pues te agradeceremos que les hables de que existimos, por si también se deciden a acompañarnos, y cuanto más seamos, más nos reiremos, ¿verdad? Pues eso. Pues nada, gracias por estar ahí siempre. Un saludo.